Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra volver a verles a todos ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos disfrutar de este tiempo de aprendizaje y sobre todo porque, bueno, anhelamos en todo momento, pues, creer o comprender que lo que hemos aprendido o estamos aprendiendo pues nos sigue impactando, nos sigue bendiciendo, nos sigue pues ayudando básicamente a este pues a conocer un poco más de toda esta realidad, ¿no es cierto? Así que bueno, pues bienvenidos a la materia Introducción al Antiguo Testamento y vamos a abordar, queridos hermanos y hermanas, vamos a abordar de manera eh, muy globalizada, ¿no? La misma historia que nosotros tal vez ya conocemos, que ya sabemos, que hemos pues recogido a lo largo de la experiencia como cristianos y como estudiantes de la palabra, pero me parece que académicamente puede venir a reforzar mucho el sentido de lo que abarca el Antiguo Testamento. En la clase anterior dimos un breve repaso, un vistazo muy general de lo que significaba el Antiguo Testamento, pero ahora quiero hacerlo igual, dar un bosquejo de lo que es el Antiguo Testamento, pero puntualizando algunas cosas que me parece que van a ser importantes que las tomemos en cuenta. Así es que bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a tener este tiempo. Ajá. Eh, ¿Qué se llama? La clase de hoy se llama Una mirada, otra mirada de una misma historia. Supongo que ahí ya pueden verle, hermanos, hermanas, ¿puede ser? ¿Ya? ¿Lo ven en sus dispositivos? Sí, Gracias, Sí, hermano, sí gracias. se ve. Muchas gracias. Gracias, qué gusto escucharte, chamigo. Bueno, vamos a ver cómo el Antiguo Testamento tiene que ver con un pueblo llamado Israel, ¿no? Que tiene un impacto fundamental en cuanto a la cosmovisión, no solo teológica, no solo religiosa, sino social, cultural y políticamente hablando. Así que, ah, digo yo siempre, abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Eh, Quiero compartir con ustedes un breve esbozo de los acontecimientos más importantes que registra el texto bíblico en, en el Antiguo Testamento. Este bosquejo nos permitirá a nosotros conocer un poco respecto de cómo es que se da la época patriarcal a partir de los siglos XVIII al XIII, la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Luego tendríamos un suceso también que sería la salida de Egipto y la marcha hacia la tierra prometida, mediados del siglo XIII. Ya el asentamiento de Palestina, en Palestina, cuando las tribus conquistan Canaán hacia finales del siglo XIII. Iniciará una época que ya les estaré explicando en su momento cómo es la época de los jueces, ¿no? O de los libertadores, o de los héroes nacionales, diríamos, que se manifiestan en Israel. Esto abarcaría del siglo II al siglo XI. Luego tendríamos otro suceso que vendría siendo la monarquía unida, con sus tres grandes monarcas, Saúl, David, Salomón, en un tiempo de reinado entre el 1030 y el 931 aproximadamente. Luego tendríamos otro suceso que está en la palabra, ¿no? Diríamos que serían los dos reinos, la división de los reinos. Como dijimos, el reino del norte se llamará Israel y el reino del sur
se llamará Judá. 10 tribus serán asentadas en el norte y 2 tribus se asentarán en el sur. Y estaríamos hablando que estos reinos abarcan desde el 931 al 586, aun cuando en el 722 fue cuando el imperio asirio arrasa con el reino del norte. ¿Mm? Pero, y el 586 es cuando el imperio babilónico arrasa o destruye al reino del sur. Pero desde el 931, cuando se hace la ruptura del reino, hasta el 586, cuando los babilonios se llevan cautivos al reino del sur. Bueno, después tendremos, hermanos, la época del exilio, que abarca del 586 al 538 antes de Cristo, evidentemente. El exilio tiene fin, se le pone fin al exilio por el dominio persa. Los persas vencen a los babilonios, ajá, y entonces del 538 al 333, cuando llega Alejandro el Magno para conquistar el dominio persa. Y finalmente tendríamos la época griega, que abarcaría del 332 al 63 antes de Cristo, cuando Pompeyo, el general romano, entra principalmente a Jerusalén para conquistarla, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, queridos hermanos, el Antiguo Testamento va a reflejar o retratar los acontecimientos que suceden a través de todos estos siglos. Y evidentemente, pues tiene mucha información, ¿no? Bien, esto ya lo vimos un poquitito en Historia de la Biblia y sus traducciones, cuando veíamos el Antiguo Testamento. ¿Mm? ¿Cómo se conforma? Bueno, solamente estamos haciendo como que un repaso. Bien. Un segundo, hermanos, un segundo. Déjenme un segundo porque tengo que arreglar un poquitito esto. Así que, sí, un segundo, un segundo. Bueno, solamente para ir charlando un poquitito, bueno, ya ustedes más o menos están vislumbrando o están conociendo cuál es, a manera de repaso, lo que estuvimos viendo como los puntos más importantes que tienen que ver con ah, los temas que abarca el Antiguo Testamento, ¿no? Así que bueno, creo que tampoco es nada desconocido. Solamente les estoy pidiendo otro segundo más que me faltaba arreglar la presentación. Ok, listo. Vuelvo otra vez. Perdón. Muy bien, ya está. Bien. Bueno, vamos a ir desmenuzando, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a ir desmenuzando todos estos acontecimientos que surgen a partir de estos grandes bloques de la historia y empezaremos haciendo una distinción, que esto es fundamental para
el entendimiento de cómo se constituye la historia del pueblo de Israel en los periodos preexílico, exílico y posexílico. Cuando hablamos del periodo preexílico, nos estamos refiriendo a aquello, todo lo que tuvo que ver con Israel antes de que los babilonios se llevaran cautivos al reino del sur. El periodo exílico es cuando están viviendo el exilio, el cautiverio, ¿no? La diáspora judía que se le llama, cuando están viviendo en Babilonia. Y el periodo postexílico tiene que ver con todo lo que se le llamará en su momento la etapa de la restauración, cuando el pueblo de Israel vuelve otra vez a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Como pueden ustedes imaginar, el punto de referencia son siempre los 48, 70 años del exilio que se da a mediados del siglo VI, ¿no? Que inicia en el 586. Y que a través de estos años, bueno, después explicaré por qué dice 48 y después se cree que son 70. Dice que este periodo del exilio cambió por completo el curso de la historia de Israel, su cultura y su teología. Este cambio, hermanos, fue fundamental para entender la cosmovisión que Israel va a tener a partir del exilio. Una cosmovisión muy diferente a la que estaba teniendo en un principio. Lo anterior, es decir, las 6 primeras etapas reseñadas arriba que vimos, ¿no? La conocemos como el periodo preexílico, que abarca desde los patriarcas, ¿no? Hasta la época del Reino Unido. Perdón, hasta la división del reino. Sería el periodo preexílico. Y todo lo posterior ya es un periodo postexílico, ¿no? Que tiene que ver con la etapa de los persas y tiene que ver con la etapa de los griegos. Pero no olviden, queridos hermanos, queridos alumnos, que el fenómeno, o más bien, no el fenómeno, el evento del exilio fue el parteaguas. Fue el parteaguas en la cosmovisión que Israel desarrollaría después de este evento como algo muy fuerte, muy firme, y será la herencia de lo que se dio en el post-exilio, a lo que Jesús conocerá, ¿no? Jesús vendrá a ser heredero de esta impronta que marca el exilio en la mentalidad judía. Bueno, otra cuestión que debemos considerar, hermanos, es la terminología. ¿Mm? Como ya lo he explicado, pero es muy importante que ustedes lo vuelvan a repetir. Recuerden que estamos diciendo lo mismo, solo con otra mirada, ¿no? Con otros datos complementarios. Generalmente se habla del pueblo de Israel. Y cuando nosotros hablamos de Israel, del pueblo de Israel, siempre nos imaginamos pues a las 12 tribus que salieron de Egipto y que se asentaron en Palestina, en la tierra prometida. Pero como vimos, hermanos, debemos tener presente que desde un punto de vista político, por eso está subrayado, desde un punto de vista político que surge entre los siglos X y VIII, Israel se denominará el Reino del Norte, mientras el Reino del Sur recibirá el nombre de Judá. Es decir, el término Israel que encontramos en el texto bíblico puede referirse en dos sentidos. Depende el contexto del texto, perdón, el juego de palabras, depende el contexto del texto que usted está leyendo, usted advertirá o deberá advertir si se trata que la Biblia lo está tomando en un sentido político o religioso.
Si lo está tomando en un sentido religioso, la palabra Israel o pueblo de Israel, entonces se refiere al conjunto del pueblo elegido de Dios, ¿no? Como nación, eh, 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 entendiéndose las 12 tribus. Pero si la palabra Israel es en un sentido político, bueno, debemos, cuando dice Israel en el Antiguo Testamento, deberíamos advertir que se trata de la referencia al reino del norte, ¿no? O a las tribus del norte. Es muy interesante esta distinción porque a partir de esta distinción, nosotros podríamos ubicar correctamente qué es lo que está queriendo decir el texto cuando dice pueblo de Israel, ¿sí? O Israel. Bien, vamos a analizar de manera muy general las etapas 1 y 3 que vimos en la primera diapositiva, que tiene que ver con los orígenes de Israel. ¿Sí? Los orígenes de Israel. La Biblia ofrece una cantidad muy grande de datos sobre esta época, que estamos hablando de la época patriarcal, de la época, voy a regresar un poquitito, solo para ubicarnos. Estamos acá donde está mi cursor ahora, sería la época patriarcal, la salida de Egipto y la marcha hacia la tierra prometida a través del desierto y el asentamiento en Palestina. ¿Mm? Estos tres puntitos que vimos acá es lo que vamos a analizar a continuación. Vuelvo otra vez a donde estábamos y ahora sí, la Biblia ofrece una cantidad muy interesante de datos sobre esta época. Estos hechos que aparecen en estas etapas están contenidos especialmente en la Torá, que vendría a ser el Génesis. Ahí tenemos todo lo que es la época patriarcal, el Éxodo, la salida de Egipto, Números, la marcha del desierto y el Deuteronomio, que tiene que ver con las leyes que se dan en las llanuras de Moab antes de que el pueblo pase por el río Jordán. Entonces, en estos libros que conocemos como la Torá, estaríamos viendo los datos que aparecen en esta primera bloque, que serían los orígenes de Israel. Pero como este bloque, la tercera etapa, tiene que ver con el asentamiento de las tribus en la tierra prometida, pues tendríamos que tomar el libro de Josué. Entonces tendríamos Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Josué. ¿Por qué Josué será el libro que nos hablará sobre la conquista de la tierra prometida? La conquista de la tierra prometida. Y sobre todo, el reparto entre las tribus del territorio que Dios le había prometido a Abraham que algún día tendría. Pero también en esta etapa, hermanos, abarcaría una etapa muy oscura, diríamos, ¿no? Muy oscura, que es la etapa de los jueces. Ya estaremos viendo por qué la etapa de los jueces es una etapa muy oscura, pero bueno, el libro de los jueces nos revelan ciertos datos sobre los orígenes de Israel. Entonces tendríamos, hermanos, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces como la literatura fundante o los libros que tomaríamos como referencia para saber qué sucedieron en estas primeras tres etapas. Pero algo que no podemos perder de vista, por eso está subrayado. Estos libros, hermanos, que aunque nos narran historias muy lindas, están escritos desde una perspectiva más teológica que histórica. ¿Mm? Son una perspectiva que tiene que ver más con un sentido religioso, más que como una historia en sí misma, ¿no?
porque estos libros no tienen que tomarse como libros de historia moderna, porque nos vamos a encontrar con serios desafíos si lo queremos entender de esa manera. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos, como lo vamos a ver. Por ejemplo, los relatos de la creación son relatos con una narrativa teológica, más que histórica en sí misma, ¿no? Lo vamos a ver en su momento. Y por lo tanto, no podemos aceptar sus datos muy livianamente, ¿no? Muy livianamente, muy sin darle el peso que corresponde los datos de estos libros. Por lo tanto, cada vez que nos acercamos a estos libros, tenemos que considerar que hay un mensaje mucho más profundo de lo que nosotros podríamos considerar. Siguiendo con esta etapa, diríamos, el pueblo de Israel tiene su origen en las emigraciones arameas que hacia el siglo XVIII a.C. descendieron del norte para establecerse en Palestina. De ahí viene el origen de este pueblo que algún día se llamará Israel. ¿Por qué sabemos esto? Porque el libro de Génesis nos dice concretamente que Abraham, el primer patriarca, el padre de la fe, el referente por excelencia del pueblo judío. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús en una discusión que tenía con los fariseos decía, antes de Abraham soy yo? Bueno, Abraham fue un personaje muy importante. Bueno, el Génesis nos habla de Abraham como el primer patriarca que viene con su familia desde Ur de los Caldeos, pasando por Harán. Esto significa, hermanos, que la constitución del pueblo eh, tiene que ver con un sentido eh, nómade, ¿no es cierto?, de migración, de ir de un lado para otro, y a partir de allí se cuenta la historia del patriarca Abraham. Con este personaje histórico, con este personaje con mucha impronta, comienza lo que se le conoce como el periodo patriarcal, que abarcará, como dijimos, no tenemos una fecha exacta del nacimiento de Abraham. Los datos cronológicos que podríamos encontrar sobre cuándo nació Abraham, cuándo nació Isaac, cuándo Jacob, no son muy concretos entre los eruditos. Realmente, hermanos, las fechas más concretas, más exactas, diríamos, que los eruditos han planteado sobre diversos hechos de lo que dice la Biblia, es a partir de David, Saúl David. A partir de esa fecha ya se cree que son fechas exactas, pero antes, hermanos, no sabemos. Por lo tanto, el periodo patriarcal, que iniciará, insisto, con Abraham, abarcará de los siglos XVIII al siglo XIII. Fíjense ustedes, hermanos, que son 5 siglos, ¿no? Aproximadamente. Nosotros podemos leernos la historia de Abraham hasta José en, qué sé yo, en media mañana, pero la verdad es que esos sucesos que narra la Biblia de los patriarcas han abarcado miles de años, ¿m? Al menos 5 siglos. Esta época no se puede hablar todavía de un pueblo de Israel, mucho menos de una nación. Y este dato, queridos hermanos, es muy importante porque muchos, por ejemplo, cuando hablamos nosotros del sábado, siempre nos dicen, no, el sábado es de los judíos. Pero ustedes saben, hermanos, que el pueblo judío no aparece antes del sábado, ¿no? Se dice que Abraham fue alguien que guardó los mandamientos y los estatutos de Dios. Por lo tanto, Abraham, no era un judío o sea, él no fue judío, ni Isaac, ni Jacob,
ni siquiera los 12 hijos que tuvo, ¿no? Por lo tanto, la relación de Abraham con el pueblo, con el pueblo judío, está solamente porque Abraham fue el patriarca de donde desciende este pueblo, pero no era un pueblo, no era una nación. Ujú. En esta etapa no podemos hablar que era el pueblo judío. Se trata entonces de un grupo seminómadas que se trasladan con sus rebaños de ganado menor, como ovejas, carneros, bueyes, etcétera, y en el afán de su propio trabajo como pastores de rebaños, buscan siempre pastos apropiados y mantienen relativo contacto con las ciudades con las que pasan. Eso lo vemos claramente con Abraham, con su sobrino Lot, por ejemplo, ¿no? Donde Lot elige los mejores pastizales para su ganado. Y por eso es que Lot tiene mucho contacto con los de Sodoma y Gomorra. Esto se debía a su propia naturaleza laboral, diríamos, ¿no? Se dedicaban a, al cuidado de sus rebaños y evidentemente pues buscaban los mejores pastos. Pero esto les conflictuaba, como digo, en el caso de Lot, les conflictuaba porque terminaban uniéndose o juntándose con pueblos paganos, ¿no es cierto? Como lo fue Sodoma y Gomorra. Nunca terminaban estableciéndose en una ciudad. Abraham andaba de un lugar a otro, siempre como errante, como peregrino. Sus hijos también, llámese Isaac, Jacob, no se diga, ¿no es cierto? Hasta que finalmente llegan a establecerse en Egipto, pero bueno, eso es por otras circunstancias, ¿no? Pero hasta antes eran grupos de personas que se movían de un lugar a otro. Algunos de estos grupos, ¿no? Se volvieron sedentarios, es decir, que terminaron estableciéndose en lugares concretos, tal vez cansados de estar emigrando de un lado para otro, se establecen en ciertos lugares y comienzan a practicar otro ah, trabajo, diríamos. Pasan del rebaño de ovejas, que como dije, tienen que buscar pastos nuevos, entonces se tienen que mover, a ser agricultores, a ser campesinos, diríamos. Especialmente los que se habían establecido en el norte de Palestina, muy cerca del lago de Galilea. Entonces, muchos de estos grupos, ¿no? Empezaron a, eh, pues ya establecerse en algunos lugares. Otros se establecieron en el centro y en el sur del país. Debieron de seguir dedicados básicamente al pastoreo con una vida más movida, pero hay ah, la información de que muchos tomaron finalmente la vida sedentaria. Esto provocó, ¿no? En el caso de Jacob, que en el periodo de hambre que se suscita con esta historia que sabemos de José, que hay hambre, Jacob ya está establecido, ¿no es cierto? Este, en este periodo de hambre, muchos bajan a Egipto en busca de mejores pastos junto al delta del Nilo. Eso es lo que nos dice la historia de Jacob y de sus hijos, y no existe motivos para dudar de la historicidad de este dato. ¿Hubo alguna razón fundamental para que Jacob pudiera aceptar la invitación de su hijo José para que pudiesen ir a la parte del delta del Nilo, para que siguieran pastoreando sus ovejas, pero ya asentados en un lugar, ¿no? Entonces, por eso era la tierra de José, y es allí donde el pueblo termina asentándose. Así que gracias a esta historia que conocemos, la historia de José, de los hermanos, de que interpreta los sueños, el hambre, etcétera, etcétera, gracias a esta situación es como Jacob y su familia terminan en Egipto, terminan estableciéndose en Egipto,
Incluso cuando José, el faraón le pregunta iba a decir, ¿qué onda con sus hermanos? ¿No? O sea, ¿qué de sus hermanos? José le dice, bueno, digan que son campesinos, son agricultores, ¿no es cierto? Y ya está, les va a dar una tierra. ¿Mm? Y entonces allí es donde se establecen los descendientes de Jacob. Y si seguimos entonces la línea del relato bíblico, sabemos que todo era perfecto. José reinó en Egipto, ¿no es cierto? Jacob viene con José, se establecen, los hermanos empiezan a trabajar, eh, se empiezan a multiplicar, ¿no es cierto? Así que bueno, hubo una etapa de que todo era paz y alegría y felicidad, ¿no? Hasta que termina esa etapa. Así que al cabo de los años, las cosas cambiaron, pues yo creo que para mal, para Israel. Y es muy probable, los investigadores, los eruditos del tema no se ponen de acuerdo si fue bajo el dominio de Seti primero o Ramsés II, en que se empieza a dar eh, ya una categoría no de hombres libres como los que entraron con Jacob y sus hijos, sino que ahora se convierten, tienen una categoría ya de esclavos, en donde bajo el dominio de estos faraones a los israelitas se les forza para trabajos pesados, principalmente en la construcción de los grandes palacios y los grandes graneros que Egipto tenía. Fue muy doloroso, queridos hermanos, el hecho de vivir esta experiencia en donde pasan de ser pues los que entraron con honores, los que entraron con la invitación del faraón, ¿viste? Con la invitación real, ahora pasan a ser perseguidos. Y resulta, hermanos, que según el texto bíblico, ¿no es cierto? Nos dice que pasaron 400 años de cautiverio. ¿Qué sucedió en esos 400 años? No sabemos, no hay registro alguno. No hay forma de saber qué sucedió con el pueblo de Israel. Lo único que sabemos era su condición, ¿no? Social. ¿Y cuál era su condición? Pues es que se convirtieron en esclavos. Pero por inferencias que encontramos del texto, sabemos que el pueblo nunca dejó de clamar a Dios por pues su liberación. Fíjense cómo este dato es muy valioso incluso para hacer una lectura respirada de este dato solamente y ponerse a pensar. Fíjense, queridos alumnos, uno se pone a pensar y uno dice, imagínate vos que vos hubieses estado allí, que vos fueras uno de los que estuviera cautivo, yo, ¿no? Estuviéramos cautivos. Y durante toda nuestra vida, que pudo haber durado 30, 40 años, porque tampoco los niveles de vida eran muchos en Israel, supongamos que ah, nosotros viviríamos con esa experiencia, ¿no es cierto?, de pedirle a Dios que nos libere. Y resulta que vivimos toda la vida, morimos y nadie nos liberó. Ahora, nuestros hijos crecen con la idea mía de que Dios me va a liberar y viven toda su vida, mueren y Dios tampoco los liberó. Pero sus otros hijos, vendrían a ser los nietos, también viven toda su vida creyendo que los van a liberar y terminan muertos. Se mueren sin que nadie los libere. Por lo pronto, hermanos, pasan entre 4 y 5 generaciones, si no es que más, de israelitas que quisieron ser liberados, pero que no pudieron. ¿Qué pasó, no? Ya en alguna materia vamos a trabajar sobre esta historia de la liberación de Egipto.
Así que fue en este momento de opresión cuando surge alguien muy importante, que fue Moisés, y que le va a encargar a Dios que él pueda liberar a su pueblo, ¿m? Que pueda liberar a su pueblo. Después de que el pueblo es liberado, se inicia la marcha hacia el desierto, ¿no? Si me regalan un segundito, hermanos, por favor. Listo, hermanos, perdón, vuelvo otra vez a la clase. Bueno, después de la marcha por el desierto, ¿no? Que el pueblo de Israel va a dar, eh, se da un evento muy importante, hermanos y hermanas, que tiene que ver con la alianza de Dios con su pueblo. Y esta alianza es un factor, es un momento fundamental para la fe del pueblo que tiene que ver eh, con un pacto que Dios hace con su pueblo para decirle, bueno, yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Así que este dato fundamental de la alianza también lo vamos a ver este, y, y, que, y que nos daría a nosotros la oportunidad de saber la importancia que tiene esta alianza que se da en el Sinaí. Luego de esta alianza, tenemos el camino, porque después de eso sucede que el pueblo comete un pecado, construye eh, el becerro de oro, y a partir de ese evento, Dios obliga al pueblo a caminar por el desierto, este, para, bueno, por todo lo que este, hizo al construir el becerro de oro. Bueno, caminan por el desierto 40 años y llegan hasta las llanuras de las estepas de Moab frente a la tierra prometida. Allí el Deuteronomio nos dice que Moisés pronuncia sus grandes discursos y además nos narra la historia del gran libertador, ¿no? La historia de Moisés. Narra la muerte de él, narra su pues, fallecimiento, su dolor, etcétera. Y ahora Josué toma el control para llevar adelante al pueblo de Israel por el río Jordán
para conquistar la tierra prometida. Cruzan el Jordán. Lo primero que hacen es conquistar Jericó. Y en 3 rápidas campañas de guerra, diríamos, tácticas militares, Josué se apodera del centro, del sur y del norte de Palestina, sometiendo no en su totalidad, no en su totalidad el dominio de los pueblos que existían en esa región, en el país, pero sí en su generalidad logran vencer a los pueblos que había allí, a los heteos, jebuseos, ah, eran los heteos, los jebuseos, los amonitas, los fereceos. eh, y bueno, una vez que termina de conquistar la tierra, viene la repartición de la misma hacia las tribus. Bueno, esto lo podemos ver claramente en lo que es el, en los libros, en el libro de Josué, que viene a ser la repartición de la tierra a las tribus. Muy bien, entonces esa sería la primera etapa, hermanos, que abarca desde la época patriarcal la liberación del pueblo de Egipto hasta llegar a la conquista de la tierra prometida y la repartición de la tierra. Entonces, todo eso lo vemos en esta primera etapa que vendrían a ser los orígenes del pueblo de Israel, que todos estos datos aparecen básicamente en el Antiguo Testamento. Ahora, la segunda etapa, hermanos, también es una etapa muy importante porque es la etapa que se le llama de los jueces. Esta etapa abarcaría del año 1200 al 1020 aproximadamente, ¿no? En que se da este fenómeno muy interesante sobre los jueces. Tres rasgos o tres características van a ser fundamentales para poder más o menos entender lo que sucedió durante estos años en el pueblo de Israel. Acuérdense que ya para estas fechas ya cada tribu tiene su territorio, ¿no? Efraín, Manasés, Zabulón, los Rubenitas, los benjaminitas. En el reino del sur estarán los, los judíos, provienen de Judá. Estarán los benjaminitas, perdón, están en el sur. Bueno, ya para estas fechas, ya cada tribu tiene su propio territorio. Y entonces sucede un fenómeno muy interesante, que es la época de los jueces. Y tres cosas podríamos hablar de acá. Primero, el grave problema que empezó a existir en el pueblo, ¿no? Es que ahora ya no están unidos. Como cada uno empezó a hacer su propio territorio, diríamos, es como ahora. En un país, el país es uno solo, ¿no? La Argentina es una sola en territorio, pero el país está dividido en provincias. Entonces, cada provincia hace su santa voluntad, ¿no? Pues eso mismo le pasó a las tribus cuando se empezaron a juntar para, para establecerse entre ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que cada uno hacía, organizaba, decidía como bien le parecía. Entonces, para estas fechas, cada tribu se empieza a organizar de manera independiente. No son los 12 hermanos que subieron a Egipto. Ahora son 12 tribus. Cada tribu tiene su propia idea de cómo administrarse. Y entonces ellos dicen, bueno, nosotros sabemos si hay algún problema, sabemos cómo resolverlo. Entonces cada tribu empieza a separarse, diríamos, ¿no? Entonces, de manera política, no hay quien los gobierne. Así que cada uno se gobierna como puede, como quiere y como se le antoja, ¿no?
La segunda característica que encontramos en este periodo es que hay un, ah, hay un cambio en la forma de vida muy profundo, que les cambia, hermanos, hermanas, la psicología de ellos como pueblo, como nación, que les impacta de una manera muy significativa. ¿Por qué? Porque fíjense, los que salieron de Egipto salen con una mentalidad de esclavos, porque durante 4 siglos, 6 generaciones, no tenían independencia, no hacían su voluntad, sino estaban sometidos. Bueno, como vimos, algunos grupos empiezan a ya establecerse, empiezan a tener eh, un, un rol ya más fijo donde echar raíces, entonces se sedentarizan, ya no andan de un lado para otro como los patriarcas y por lo tanto se convierten en personas que empiezan a trabajar la tierra. Pero esto, hermanos, trajo consecuencias desastrosas en el ámbito social. ¿Por qué? En primera, porque empezó a hacerse las clases sociales. Ajá. ¿Qué significaban las clases sociales? Pues resulta que como hoy, ¿viste? Los famosos grandes terratenientes, los famosos personajes que acumulan mucha tierra, pues tienen mayor riqueza. Y eso pasó entre las tribus, ¿no? Empezaron a decir, ok, yo tengo esta tierra, bueno, esta chacra es mía, esta hectárea es mía. Y entonces el vecino decía, che, yo tengo necesidad y ay, no sé cómo le voy a hacer. Ah, bueno, yo te presto la plata. ¿En serio me vas a prestar la plata? Sí, sí, yo te la presto, pero si no me la pagas, entonces me pagas con tu tierra. Bueno, dale, dale, dale. Entonces le prestaba plata, el otro pobre cristiano no podía pagar la deuda y entonces esa tierra pasaba en manos de este que le prestó la plata. ¿Qué sucedió? Pues que el que empezó a acumular mayor riqueza, mayor terreno, diríamos, pues se empezó a convertir en alguien más pudiente, con más plata, con mayores recursos. Y los que empezaron a empeñar la tierra, hipotecar la tierra, perder la tierra por las deudas que tenían, pues se convirtieron en la clase pobre. Y esto fue muy difícil, hermanos, muy difícil, porque esta separación de clases fue desastrosa. Los profetas siglos después, este, lucharán contra eso y dirán, esto es re complicado. ¿Cómo es que puede ser capaz que una persona venda a su hijo, a un esclavo por un par de hojotas, ¿no? Un par de sandalias? No puede ser. Porque se dio estas clases sociales. Ujú. No solo es como hoy, ¿viste? Alguien tiene mucha plata, se convierte como el dueño y amo de todo. El que no tiene, bueno, se convierte en alguien que siempre está sometido a quien le pueda solucionar el problema. Entonces tuvo repercusiones sociales, tuvo repercusiones económicas, porque evidentemente, pues el que más tiene tierra, pues más tiene plata. Pero también, hermanos, tuvo muchas repercusiones religiosas. Ese es el punto complicado de todo esto. ¿Por qué? Porque resulta que los cananeos era la tierra que adoraban al dios Baal, a la diosa Astarot, o Aseré, como quieran llamarle. Y el dios Baal, ¿no es cierto?, era el dios que los cananitas creían como el dios de la fecundidad, ¿no? Tenían una idea muy sexual, es como el hombre que deposita su semen en una mujer para que tenga vida. Bueno, ellos creían que Baal venía a hacer eso, ¿no es cierto? Depositaba el semen de la vida para que la tierra produjera. Entonces,
El dios Baal era el dios adorado por los cananitas. Y entonces, como el pueblo se convirtió en agricultor, pues empezaron a adorar a Baal para que Baal fecundara sus tierras también. Y dejaron de seguir a Dios, dejaron de creer en él y se convirtieron en adoradores de Baal. Fue terrible esta época, ¿no? Porque hicieron dioses, construyeron estatuas, las pusieron en los patios de sus casas y fue muy difícil. Así que fíjense cómo un cambio de vida trajo consecuencias desastrosas a Israel. El tercer rasgo que vemos en esta época de los jueces, primero, que cada uno hacía como quería, se organizaba como bien podía. Segundo, este tema de la agricultura les trajo muchos problemas sociales, económicos y religiosos. Y el tercero, hermanos, es que continuamente Israel estaba amenazado por los pueblos que lo rodeaban, ¿no? Ya llámense los edomitas, llámense los moabitas, llámense los amonitas, llámense los filisteos, los madianitas, los traían en jaque a los pobres israelitas, ¿no? Israel, aquí le podemos llamar Israel porque, bueno, todavía no hay la división del reino ni nada. Entonces, en esta época, los pueblos vecinos siempre andaban tras Israel y los asolaban, les robaban sus tierras, su cosecha. Los pobres tipos se metían en cuevas por miedo para que no los destruyeran, en fin. Y entonces esto provocó, ¿no es cierto?, que el pueblo clamar a Dios, porque tanto los edomitas como los moabitas les imponían fuertes tributos, o sea, fuertes impuestos, y le decían, bueno, no quieres que te hagamos nada, paganos tanta plata, tanta producción, y los israelitas terminaban en la pobreza, o sea, terminaban siendo arrasados, ¿no? No todos, pero la mayoría, pues terminaba en esa condición. Por eso, cuando ustedes leen la historia de Gedeón, un juez, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿no? Así que constantemente en esta época, los israelitas eran amenazados. Dios levantaba un juez, a un héroe nacional, como Jefté, como Gedeón, como Débora, ah, como Barak, como Sansón, ¿no? Levantaba a estos personajes para destruir a estos pueblos que amenazaban a Israel para destruirlos. La principal amenaza, más que los madianitas, fueron los filisteos. Ustedes saben que los filisteos fue un pueblo muy complicado para Israel, fueron casi no sé cómo llamarle, su terror, ¿no? Su terror. Los filisteos eran un pueblo, hermanos, que se habían establecido en la costa, eran un pueblo con mucha ascendencia marítima, aunque pequeños en número y con territorio muy reducido, que hoy vendría a ser lo que se le llama la Franja de Gaza, actualmente era el territorio de los filisteos. La perfecta organización política y militar de ellos, junto con su elevado grado de industrialización para aquella época, le permitía atacar y dominar continuamente a Israel. Los filisteos, hermanos, eran dueños del manejo del hierro, ¿no? Ellos eran los que empezaron a fabricar lo que son las lanzas, ¿no es cierto? Las espadas, todo lo que tenía que ver con armas forjadas en hierro. Los filisteos eran los precursores. Por eso es que ellos tenían mucha ventaja, porque Israel, una nación joven que nunca peleó, que siempre estuvo esclava, que no sabía de tácticas de guerra, pues terminan básicamente atacando y dominando muchas veces a Israel. O sea, los filisteos los traían ahí asustadísimos. Pero la amenaza filistea
culmina en el año 1050 con la derrota de los israelitas en Afé y la destrucción del santuario de Silo. Esta batalla fue muy, muy fundamental, pues para terminar con la amenaza de los filisteos. Pero en esta época, hermanos, los filisteos los traen, insisto, ¿no? Muy complicados. Este, de hecho, la historia de Sansón tiene que ver mucho con ellos, ¿no? Con este pueblo, con los filisteos, con el dios Dagón que tenía. Y bueno, de hecho, la historia de Sansón, muy, muy, muy grande, diríamos, muy abundante, la historia que tenemos de Sansón nos denota claramente cómo era poder y el terror con que atacaron a Israel y bueno, hasta dónde llevaron a Sansón y bueno, todo lo que sabemos de lo que sucedió. ¿Mm? Así que por una reacción típica, es precisamente esta derrota la que marcará el futuro de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Israel es destruido, ¿no es cierto? Cuando Israel es destruido, pues se dan cuenta que no pueden ellos defenderse por sí solos, ¿no? Por sí solos. Entonces ellos consideran que si no se unen y se organizan de una manera diferente, pues van a terminar siendo exterminados principalmente por los filisteos, porque no voy a explicar ahora con amplitud la época de los jueces, pero este, ah, pues estos pueblos los traían mal a Israel. Entonces dijeron, miren, si nosotros no nos unimos, no hacemos algo, no tomamos una decisión como tribus, entonces vamos pues a desaparecer. Así que gracias a esta amenaza que ellos tenían de manera constante, va a haber otro cambio fundamental en la historia de este pueblo que se organizaba como quería, que cada uno se rascaba con sus propias uñas, y entonces van a pedir por un rey. Y es en esta crisis, diríamos, ¿no? Que el pueblo dice, che, necesitamos un rey que nos una, un rey que haga un ejército, un rey que cuando venga el enemigo haya alguien que nos defienda. Entonces, el pueblo pide un rey, ¿no? Bueno, el pedido que hace el pueblo hacia Samuel, pues es un pedido que evidentemente, ¿no es cierto? Que evidentemente ah, va a producir que el rey, ah, si bien es cierto, sea una tabla de salvación, pero también se va a convertir en un problema. Porque Dios le dice al pueblo a través de Samuel, a ver, está bien, ustedes quieren un rey, porque todos los demás reinos tienen un rey. El rey los defiende, el rey saca cara por ellos, tiene un ejército, el ejército es poderoso, les ayuda, etcétera. Entonces, pero bueno, quiero que sepan algo. El rey les va a pedir a sus hijos para formar un ejército. Estamos dispuestos. El rey les va a pedir plata para su impuesto. Estamos dispuestos. El rey les va a pedir que alimenten a sus soldados y a sus caballos. Estamos dispuestos. El rey les va a imponer impuestos. Estamos dispuestos. Es decir, que en ese momento ellos consideraron que la solución a su problema era instaurar la monarquía y no se dieron cuenta que la monarquía les iba a traer a futuro pues peores problemas, ¿no? Peores problemas. Así que bueno, entramos a la tercera etapa, hermanos, que tiene que ver con la monarquía unida. Eh, que la monarquía unida la vamos a fechar del año 1020 al 931. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo hemos venido avanzando hasta llegar al punto en donde el pueblo dijo, listo, necesitamos un rey. ¿Ah? Para estas fechas, hermanos, ya estaba marcado, diríamos, la confederación o la unión de las 10 tribus del norte, aun cuando no había así como una ruptura total del reino, pero ya estaba como marcada, ya pintaba la unión de las 10 tribus del norte y la unión
o sí, la conformación de las dos tribus del sur, ¿no? Entonces, el rey que ahora viene a continuación, porque Dios dijo, está bien, le dijo a Samuel, mira, no te desechan a ti, me desechan a mí, vamos a ponerles un rey. Dale, les ponemos un rey. Entonces, no sabemos, no, el pueblo no sabe, no percibe que va a ser muy difícil la instauración de la monarquía, porque imagínense, de pasar de estar en un lugar donde ellos decidían como bien se les antojaba, a que ahora tienen que someterse a los designios y a las órdenes de una persona. Así que los comienzos de la monarquía se convierten en momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque muchas personas, defensoras a ultranza de la tradición, piensan que esta institución significa un atentado contra Dios, ¿no? Que es el único rey de Israel y se oponen decididamente a la monarquía. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, que antes de que hubiera la monarquía como tal, pues había una forma de gobierno que se llamaba la teocracia, donde Dios ordenaba, Dios hablaba, Dios decía, ¿no? Y entonces Dios levantaba a los jueces, les daba el espíritu, hacían un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero ahora el pueblo tenía que sujetarse o someterse a lo que el rey decía. Entonces hubo una parte del pueblo que dijeron, no, nosotros no podemos someternos a los designios de una sola persona. Necesitamos someternos solamente a la teocracia, al gobierno de Dios, ¿no? Así que imagínense el conflicto que existió entre los que apoyaban la monarquía y los que estaban en contra de la monarquía. Así que no fue fácil el inicio de todo esto, ¿no? En medio de estas tensiones, ¿no? En medio de este conflicto de oposición, pues surge un personaje muy interesante del cual poco sabemos, que es Saúl, y es elegido rey. Y Saúl tendrá dos cosas interesantes, hermanos. Primero, tratar de acabar con la amenaza filistea. Entonces, Saúl va a tener que meterle ficha, va a tener que hacer un ejército, va a tener que sacar cara por el pueblo cada vez que los filisteos vengan a querer hacerles algo, ¿no? Pero no lo logra totalmente. No, no lo logra, ¿no? Entonces, lo primero, su primera encomienda falla. La segunda era pues mantener contentos a los dos, viste, como que a los dos grupos que ya para ese momento existían. Pues tampoco puede del todo. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos iniciando esta época de la monarquía, vamos a ver cómo nos acomodamos, por lo tanto, no es que era un rey así hecho y derecho para plantarse con estos dos grupos de tribus, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Saúl? Pues que termina obsesionado con la idea de matar a David. ¿Por qué? Porque típico de todos los monarcas, pues es el miedo a que les roben el trono, ¿no? Entonces, Saúl, pues trata de perseguir a David para matarlo, para que no le quite el trono, y entonces termina como todo rey necio, descuidando los problemas auténticos que existían en el gobierno. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que deja de atacar a los filisteos se vuelven a rearmar, ¿no es cierto? Y terminará derrotado Saúl por ellos en la batalla de Gelboé, suicidándose, ¿no? Ante la derrota de todo esto. Así que las tradiciones que nosotros encontramos de Saúl son tradiciones muy, muy pobres, tradiciones muy, muy lamentables, ¿no? En el hecho de que finalmente Saúl termina de una manera, pues que a nadie le gusta, ¿no? Pero que bueno, Saúl se lo buscó. Queriendo matar a David, termina descuidando y termina siendo asesinado por los filisteos. Y entonces, una vez muerto Saúl, pues aparece otro personaje llamado David, ¿no? Su nombramiento como rey revela un hecho muy interesante, fíjense. ¿Mm? Primero es elegido rey del sur por, al- por 7 años, ¿no?
Y fíjense entonces cómo Saúl no logra establecer, ¿no es cierto?, la unidad de los dos grupos, diríamos. Y entonces, cuando David asciende al trono, pues David se convierte en el líder o en el rey de el sur, ¿no? Entonces, durante 7 años va a pedir, va a gobernar sobre el reino del sur, y después de eso las tribus del norte dicen, che, bueno, está bien, vamos a aceptar el liderazgo de David, y entonces vienen y le piden a David que sea su rey. Así que David empieza a reinar, y David realmente es el que hace que la unión de los reinos se consolide. Realmente David es el rey por excelencia que logra mantener a raya, que logra mantener contentos o que logra mantener medio unidos a, a los dos reinos, ¿no? Así que lo que no logró conseguir Saúl, sí lo logra conseguir David. Así que David se convierte en una figura muy importante para las tribus del norte como para las tribus del sur. Bueno, de cualquier modo, la amenaza filistea pudo más que estos antagonismos, ¿no?, que existían entre las dos tribus. Es decir, con Saúl se dieron cuenta que no podían contra los filisteos, no pudieron, ¿no? Los filisteos cada día se hacían más fuertes. Entonces, las tribus dijeron, listo, dejémonos de conflictos y vamos a aceptar el liderazgo o el reinado de David. Y entonces David reina tanto en el norte como el sur. ¿Qué logra David? Pues David logra dos cosas interesantes. Primero, David tomó una decisión que refleja una inteligencia política muy importante. David era un estadista y un estratega impresionante. Él dice, ok, yo voy a reinar sobre las dos tribus, ¿no? O los dos grupos de tribus. Necesito una capital para establecer el reino. Ujú. Y entonces él dice, si yo escojo una ciudad del sur, ¿no?, donde está Judá y Benjamín, pues los del norte se van a ofender, se van a molestar, por decir, oye, para un poco, nosotros también contamos. Pero iba a suceder lo mismo si elegía un lugar en el norte, pues los del sur van a decir, no, para, también nosotros somos tu pueblo, diríamos. Entonces, ¿qué hace David? Bueno, lo que hace es decidir conquistar una ciudad cananea que no pertenezca a ninguna tribu, a ninguna. Entonces, ya de origen, el lugar donde él va a elegir como capital del reino no se la va a poder adjudicar ninguna tribu, ¿no? No se la va a poder adjudicar. Entonces, él va, conquista una ciudad que se llamaba Jebús. Jebús era una ciudad cananea. David la conquista, y entonces después ya no se llamará Jebús, sino se llamará Jerusalén. Entonces, a partir de ese momento, Jerusalén será la capital del Reino Unido y la ciudad personal de David. Pero fíjense un dato muy interesante. Esta ciudad que conquista David, ¿no es cierto?, es una ciudad que está más cerca del norte del Reino del Sur. A ver si me explico. El Reino del Sur está aquí, el Reino del Norte está aquí, ¿no es cierto? Entonces, al norte del Reino del Sur, arribita, ya muy cerca del Reino del Norte, ¿no?, está Jerusalén. Entonces, es una capital que pertenece al territorio del Reino del Sur, ¿no? Jerusalén está dentro del territorio del sur, pero cerca del Reino del Norte. Entonces, no había problema alguno por ese punto, ¿no? Y eso le ayudó a consolidar. Las tribus estuvieron contentas, no hubo ningún problema. Y entonces Jerusalén se empieza a convertir en una ciudad muy importante, en todos los sentidos.
hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, hasta estos tiempos. Jerusalén se convierte en el centro poderoso de Israel en materia política, económica, social y religiosa. Porque será en Jerusalén donde David establecerá su reino. ¿Ok? Su reino. Bueno, la obra posterior de David, voy a dejar acá para tomar después 5 minutitos de receso, hermanos. Perdónenme por no darles el receso, pero déjenme terminar esta diapositiva. La obra de David la podemos resumir en 2 puntos, ¿no? Primero, David termina de conquistar todas las ciudades cananeas existentes en territorio de Israel y las anexiona a su reino. Es decir, David fue un conquistador. David fue alguien que, como dice el texto en referencia a él, sus manos estaban manchadas de sangre, por eso él no puede construir el templo, ¿no? Por eso la construcción del templo la tiene que pasar con su hijo Salomón. Así es que es David el que el que se encarga de conquistar, de destruir y de que esos imperios o esos territorios que él va conquistando formen parte de su reino. Entonces hace poderoso el reino de Israel. Bajo el dominio de David, se hace poderoso. Y lo segundo es que lleva a cabo esta política expansionista, es decir, empieza a ir a otros territorios, conquistando y sometiendo a una serie de pueblos, consiguiendo que se formara para el siglo X, hermanos, el imperio más poderoso de Siria-Palestina. David por eso fue sumamente conocido y altamente reconocido por este hecho. Así que bueno, David tiene una impronta muy importante, ¿no? Que realmente como rey logró acabar con los filisteos, logró expandir su reino, logró hacer un reino poderoso bajo su mando y bajo su autoridad, ¿no? Que fue el fulgor, diríamos, fue la época dorada de la monarquía unida en Israel. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tomar unos minutitos de receso, si les parece bien, queridos hermanos. Pero quiero preguntarles si vamos bien hasta aquí, o va muy rápido, o no sé si se va entendiendo o no. La historia de muchos siglos a veces es difícil de contarla fácilmente, pero bueno, queremos hacerla lo mejor posible. Marianela, Sí, muy apasionante. La verdad que vemos cómo el hombre solicita a Dios cosas y Dios en su misericordia le concede, pero bueno, después tiene que pagar las consecuencias, ¿no? De esos tal cual, errores. tal Así cual. que, igual que en nuestra época. Vos lo dijiste mejor, vos lo dijiste mejor. Así nomás. Muy bien. Gracias, Isaac. Dice que se le hace interesante la clase. Bueno, ya después vamos a ver, hermanos. Ahorita tal vez ustedes digan, pero Abraham, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? No, de verdad, ya vamos a ir a cosas mucho más profundas sobre el texto, pero para mí es muy importante que tengamos como este panorama, ¿no? General del Antiguo Testamento. Así es que tomamos 5 minutitos, ¿les parece? Y volvemos a clase. Solo 5 minutitos.